¿qué tal? Un saludo, mi nombre es Elías González, este es el blog Amanecer y encantado de darles la bienvenida para seguir conversando sobre mística, espiritualidad, religiones, filosofía, psicología y un montón de asuntos que vamos aquí trabajando. Y en esta ocasión vamos a continuar los comentarios de la obra del Pseudo Dionisio Areopagita, este místico cristiano del siglo V aproximadamente, que, bueno, ya hemos venido trabajando otras de sus obras, como la jerarquía celeste, la jerarquía eclesial, los nombres de Dios, etc. Y en esta ocasión vamos a comentar la última obra como tal. Después vendrá otro video en torno a las cartas, pero, digamos, tienen otra naturaleza y es otro estilo también de texto, pues otra modalidad, otro género, y ahora vamos a trabajar pues el último que aparece en formato de tratado, pero que al mismo tiempo se distingue de los demás por muchos motivos. El primero es que en realidad es el tratado por el cual Dionisio Areopagita, pues digamos, o el autor, pues porque eso es el pseudo Dionisio, porque no sabemos quién fue en realidad, se hizo famoso e influyó en toda la mística cristiana posterior de la manera en que lo hizo. Se trata del texto Teología Mística o la Teología Mística, que son unas pocas páginas, dependiendo obviamente de la traducción y del formato del texto del cual se ha presentado, pero estaríamos hablando pues no más de 10 cuartillas, ¿no? Realmente un texto que a pesar de su corta extensión, revolucionó, marcó y transformó por completo toda la mística cristiana. Voy a hacer mías las palabras del comentador de las obras completas con las cuales yo me estoy basando en todos estos comentarios, que es de la colección Clásicos de Espiritualidad de la Biblioteca de Autores Cristianos. Y bueno, aquí en un pie de página menciona lo siguiente: no hay tratado tan corto con tan larga influencia en Occidente como la teología mística de la Areopagita, síntesis o germen de todo el corpus dionisiaco. Es decir, básicamente en estas cortísimas páginas encontramos el quid, la esencia, lo más importante de la propuesta de este místico. Y vamos, como lo hemos hecho en los otros videos, a comentar brevemente, decir alguna cuestión, para que ustedes sobre todo puedan dirigirse directamente a esta obra, sacar sus propias conclusiones, sus propias reflexiones. Mi trabajo, mi tarea aquí no es nada más que incitarles a que vayan directamente a esta lectura, que ojalá sea una lectura orante, en clave experiencial y contemplativa, porque las verdades que se expresan en estas páginas tienen que ver con experiencias y no meramente con silogismos. Se trata, como ya han dicho místicos y místicas posteriores, que es un saber que necesariamente se da por experiencia y que si no se ha experimentado por lo menos algún atisbo, algún saboreo de este misterio, pues poco se podrá entender y nos parecerá desvarío, nos parecerá algarabí, nos parecerá pura cuestión rara, si no hemos experimentado esto, por lo menos a un nivel muy elemental. Bien, como este texto, repito, es tan corto, pues nos permite elaborar varias también digamos, o la posibilidad de leerles distintos apartados que creemos pueden ser bastante útiles. Se trata escasamente de 5 capítulos y unos de estos capítulos son de un párrafo, ¿no? O sea, en realidad es muy corto. El primer capítulo, que aquí aparece con el subtítulo ¿En qué consiste la divina tiniebla? Este concepto de la tiniebla va a ser, digamos, de las claves para comprender la obra de Dionisio y este texto, ¿no? Y hago un pequeño paréntesis. Recordemos que hemos venido trabajando con un tipo de teología. Para Dionisio la teología es sinónimo de Biblia, es sinónimo de escritura, y la mística, como también lo refiere el comentador del texto, dice: mística significa el admirable descubrimiento del misterio,
infinito más que los cielos y los mares. Queda el alma abismada, sin palabras, encantada, y al volver a la tierra su mirada exclama: nada, nada como aquello, nada se le parece, es el inefable. Yo niego que lo mejor de este mundo se pueda comparar con aquel bien. No, no me digan palabras que no alcanzan la verdad. Déjenme en silencio cantar sus alabanzas. Apofática, mística, silencio vivencial. Palabras muy bellas y elocuentes que de alguna manera introducen a lo que aquí está mencionando, porque hemos estado trabajando con la teología simbólica, con la teología de orden más conceptual, que es la vía afirmativa, ¿no? Desde lo más alto, ir bajando para ir describiendo toda la jerarquía celeste, toda la jerarquía eclesial, los distintos nombres metafóricos con los cuales podemos ir ascendiendo posteriormente a la contemplación divina, pero partimos, digamos, de lo que Dios es, de lo que podemos decir, aunque todo sea metafórico, aunque todo sea balbuceo, pero se nos va explicando de manera afirmativa. Ahora se trata de ir en sentido opuesto. Ya no se trata meramente de ir bajando, de ir afirmando en lo concreto, en la multiplicidad de lo divino, sino de ir ascendiendo. Y a partir de la ascensión, el lenguaje va perdiendo sus posibilidades, todo el corazón y todas las potencias humanas se van simplificando y por lo tanto llegamos por vía negativa o apofática, ya no diciendo que es Dios, sino justamente negando que Dios o sea, negando en el sentido de Dios trasciende cualquier afirmación del ser y del no ser, porque no es nada de lo que podemos decir, ni tampoco nada de lo que no podemos decir, sino que está ya más allá de todo. Veamos, por ejemplo, cómo aparecen algunas reflexiones desde el inicio de este texto. Dice, en las escrituras místicas, allí están ocultos, bajo las tinieblas más luminosas del silencio, que revelan los secretos, los simples, absolutos e inmutables misterios de la teología, es decir, de la escritura, que resplandecientes desbordan su abundante luz en medio de las más negras tinieblas, y en ese lugar totalmente intangible e invisible inundan de hermosísimos fulgores a las mentes deslumbrantes. Primer párrafo, ¿no? Ya con eso nos deja que nos revoluciona interiormente, nos está diciendo algo muy hondo, que tiene que ver con un conocimiento que desborda, deslumbra cualquier mente. Es un conocimiento tenebroso, de tinieblas negras, oscuras, que justamente llegan a estos hermosos fulgores, pero que son al mismo tiempo intangibles e invisibles. ¿Cómo llegamos allí? Nos lo dice en el segundo párrafo, que aquí el Pseudo Dionisio está hablando con Teófilo, ¿no? Está escribiéndole a Teófilo y le da el consejo a Teófilo de cómo puede ir, digamos, caminando hacia este tipo de conocimiento. Y lo dice de la siguiente manera. Con un continuo ejercicio de la contemplación mística, abandona las sensaciones y las potencias intelectivas. Todo lo sensible e inteligible y todo lo que es y lo que no es, y en la medida posible, dejando tu entender, esfuérzate por subir a unirte con aquel que está más allá de todo ser y conocer. En efecto, si te enajenas puramente de ti mismo y de todas las cosas con enajenación libre y absoluta, habiendo dejado todo y libre de todo, serás elevado hasta el rayo supraesencial de las divinas tinieblas. Este rayo de tinieblas es, digamos, pues una de las frases o una de las imágenes tan famosas del Pseudo Dionisio, como, digamos, la noche oscura de San Juan de la Cruz, como, digamos, las 7 moradas de Teresa. Este rayo de tinieblas es una de estas figuras y que, como hemos trabajado en otros apartados, pues es un oxímoron que expresa esta imposibilidad de el conocimiento místico, pero que es al mismo tiempo el auténtico conocimiento. Rayo de tinieblas, soledad sonora, música callada, cauterio suave. Son estas cuestiones que refieren a este conocimiento oscuro o el saber del no saber. Nos continúa diciendo el Areopagita. Dice que esta causa supraesencial, que no puede
captarse con los sentidos, que no puede delimitarse por ninguna de las cosas, entes que esta causa, ¿no? Pero que todo lo que decimos de los objetos, de los entes, se los podemos atribuir, pero al mismo tiempo ninguno lo agota. Dice, se manifiesta sin velos y verdaderamente única a quienes prescinden de todas las cosas impuras y también las puras, y sobrepasan toda ascensión de todas las sagradas cumbres y superan todas las luces divinas y los ecos y palabras celestiales, y se abisman en las tinieblas donde mora verdaderamente, como dicen las escrituras, el que está más allá de todo. Entonces, fíjense, ya no se trata meramente de una purificación que trasciende los desórdenes de la mente, del cuerpo, o encontrar la recta doctrina. Todo, incluso lo más positivo, dice, las sagradas cumbres y las palabras celestiales, todo eso hay que pasarlo, hay que trascenderlo, hay que ir más allá, hacia estas tinieblas donde habita el que está más allá de todo. Fíjense, las cosas más santas y sublimes que vemos y pensamos son meros razonamientos hipotéticos para poder explicar al que todo lo trasciende. Es decir, esta teología mística trasciende las más bellas y elaboradas elucubraciones teológicas, filosóficas que la humanidad haya podido crear. Y tenemos el ejemplo testimonial de Santo Tomás de Aquino, que quizás pocos teólogos como él han existido y existirán, pero al final de su vida quiere quemar todos sus escritos por considerarlos paja, después de haber experimentado ya directamente este rayo de tiniebla, este ser más allá de todo. Sin embargo, es verdad que a través de ellos, dice, se manifiesta su presencia que supera toda la imaginación. Entonces sí, es esta paradoja, el que está más allá de todo, está en todo. Y entonces tampoco se trata de quemar todo el cerro con todas las flores y bellezas que están, pero considerar que Dios no es ninguna de esas cosas. Dice, y solamente se ve de ella, y solamente entonces se ve libre de cosas, de esas cosas vistas y también de las que ven y penetran las tinieblas, realmente misteriosas del no saber. Este no saber, que de alguna manera va a ser esta línea que acabo de leer, la inspiración de la famosa nube del no saber. Este texto base del siglo XIV, que es uno de los grandes clásicos de la mística cristiana y que estamos pudiendo ver que todos vienen de aquí. Dice, y allí en este no saber, y allí cierra los ojos a todas las percepciones cognitivas y se abisma en lo totalmente incomprensible e invisible, abandonando por completo en el que está más allá de todo y es de nadie, ni de sí mismo ni de otro, pero renunciando a todo conocimiento, queda unido en la parte más noble de su ser con aquel que es totalmente incognoscible y por el hecho de no conocer nada, entiende por encima de toda inteligencia. Repito, es el saber del no saber. Es un saber que no se agota en aquello que los sentidos pueden percibir. Y aquí nos dice, por ejemplo, el comentador, que recupera, ¿no? Como en la jerarquía eclesiástica o en la jerarquía celeste, todas estas grandes ceremonias para Dionisio son fundamentales, son catequéticas, propedéuticas, para irnos elevando a esta contemplación mística. Pero ningún saber místico cabe en sentido, cae en sentido, como lo va a decir repetidas veces Juan de la Cruz. Se trata más bien justo de ir apartando, de irnos liberando de todo aquello, ¿no? Que estorba, como dice en el capítulo 2, como el artista. Es esta concepción de que el artista, por ejemplo, en un mármol, no es que crea la escultura, sino que está quitando todo aquello que estorba y que impide que percibamos lo que ya de antemano está allí. Esa es básicamente la teología mística, la teología apofática. Tinieblas luminosas y renunciando a toda visión y conocimiento, podamos ver y conocer al que está por encima de toda visión y conocimiento. Es ir más allá de todo. Es todo aquello que viene, de aquí se va a relacionar muchísimo, ya hoy podemos hablar de oración contemplativa, de oración mística, todo lo que viene lo dejo pasar porque ninguna
cosa que aparezca es Dios y ninguna experiencia de Dios es Dios. Dios está más allá de todo. Como diría Eckhart, otro heredero de esta tradición, Dios, libérame de Dios para realmente poder llegar a la divinidad, a esta tiniebla. Dice, la luz de las cosas no deja ver. Muchas veces iluminados por muchas cosas muy buenas, valores, sacramentos, textos sagrados, textos de místicos, enseñanzas, caminos espirituales, experiencias de vida, esas luces no nos dejan ver a quien únicamente podemos captar, más allá de todo sentido sensible, físico y sentido espiritual, para quedarse exclusivamente con una noticia totalmente sutil, sublime, pero que está allí incluso en el no conocimiento, en la no conciencia. Nos transforma Dios actuando, incluso y sobre todo en este nivel, sin que nosotros sepamos qué acontece, porque no lo podemos percibir de ninguna manera, pero va aconteciendo desde la fe. Entonces, en el capítulo 3, Dionisio recupera, ¿no?, la teología afirmativa y dice, buenísimo, los nombres de Dios, la teología simbólica. En el capítulo 3, de alguna manera, es como una síntesis de toda su obra, pero que nos quiere llevar hacia la teología mística. Y quiero leer unos textos, pues unos párrafos que me parecen muy elocuentes. Dice, cuanto más alto ascendemos, encontramos menos palabras para poder explicar las visiones de las cosas espirituales. Por ello también ahora, al adentrarnos en las tinieblas que exceden toda inteligencia, no solamente seremos parcos en palabras, es decir, por eso son tan poquitas páginas comparado con las grandes obras que había escrito, las que sí recuperamos y las que se han perdido o nunca existieron, ¿no? Que Dionisio suele hablar, en mi obra fulana de tal, que nadie sabe si existió o no existió, pero digamos, sí nos dice que en esas otras obras se extendió mucho, porque se puede decir mucho desde los nombres de Dios y la teología simbólica y la teología afirmativa. Aquí dice, mis palabras son parcas porque poco se puede decir a este nivel. Dice, sino que nos quedaremos totalmente sin palabras y sin pensar en nada. Recuerden el final de Llama de Amor Viva de Juan de la Cruz, que dice, parafraseando algo así, y que esto ya no se puede decir porque si se dice se va a entender que lo que se dice es como se dice, y dice, y mejor por eso aquí lo dejo, ¿no? Y termina el libro sin haber terminado de comentar las estrofas de la poesía, ¿no? Porque justamente ya no hay palabras para expresar esto porque está más allá de todo. Dice, allí, en verdad, en aquellos escritos, sus otros escritos, el discurso procedía desde lo más alto hasta lo más bajo, y cuanto más se desciende en esta proposición, aumentaba el caudal de las ideas, porque vamos de Dios a las criaturas y más cosas podemos decir de ellas. Ahora, en cambio, cuando uno se intenta subir desde las cosas de abajo hasta lo sumo, a medida que sube comienzan a faltarle las palabras, y cuando ha terminado ya la subida, se quedará totalmente sin palabras y se unirá completamente en el inefable, ¿no? Total silencio, total apofatismo. Y el comentador aquí nos dice unas cosas interesantes que me parecen relevantes, ¿no? Como en la teología simbólica, de alguna manera, pues es la que está más al alcance de los principiantes, en general, las personas que vamos caminando hacia Dios, los primeros, digamos, sondeos que vamos haciendo, que vamos así a tientas conociendo, y la teología eclesiástica, la teología simbólica, nos va llevando hacia allá. Pero también luego está la teología conceptual, que es la más propia de teólogos y teólogas, como lo entendemos hoy en día, más racional, más conceptual, pero en realidad el que lleva a adherirse realmente a Dios, que es el camino de los perfectos, para Dionisio es la teología mística, teología apofática. Fíjense, nos dice el capítulo 5, que me dan ganas de leérselos completo, ¿no? Que es un par de párrafos, que justamente es un ejemplo, ¿no?, de cómo nos va a decir, es que no hay Dios no es nada de esto ni nada de aquello, ni de lo más perverso, por decirlo así, ni de lo más sutil y bello. Fíjense, no tiene poder, ni es poder ni luz, no vive ni tiene vida, no es sustancia ni eterna ni tiempo. No hay conocimiento intelectual de ella ni ciencia, ni es verdad ni reino ni sabiduría, ni uno ni unidad, ni divinidad ni bondad,
ni espíritu como lo entendemos nosotros, ni filiación ni paternidad, ni ninguna otra cosa de las conocidas por nosotros o cualquier otro ser. Fíjense que parece que se contradice porque justo viene diciendo en los otros libros que Dios es bondad, que Dios es belleza, unidad, uno, y aquí nos dice, sí, pero es que todos esos son como muletillas, son conceptos que nos ayudan, pero que al final del día, en ciertos momentos nos van a empezar a estorbar. Tenemos que trascender esto y captar que Dios está más allá de todo. Continúa diciendo, no es ninguna de las cosas que son, ni tampoco de las que no son, ni los seres la conocen tal como es, ni ella conoce a los seres como son. No hay palabras para ella, ni nombre, ni conocimiento. No es tinieblas ni luz, ni error ni verdad. Nada en absoluto se puede negar o afirmar de ella, pero cuando afirmamos o negamos algo de las cosas inferiores, a ella no le añadimos ni quitamos nada, pues la causa perfecta y única de todas las cosas está por encima de toda afirmación, y también la trascendencia de quien está sencillamente libre de todo está por encima de toda negación y más allá de todo, ¿no? O sea, la mística en realidad está más allá tanto de lo apofático como de lo catafático. De lo catafático lo hemos estado diciendo, pero incluso está más allá de toda negación. Dios está más allá de todo esto. Y bueno, también el comentarista me gusta mucho cuando menciona, bueno, en cuanto se termina de leer este texto, hay que irse directamente a leer Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz y ver la exacta continuidad y correspondencia de la mística sanjuanista con toda esta herencia que viene, como ya decíamos, desde Gregorio de Niza, Cede Dionisio, y después, no sé, la nube del no saber, el maestro Eckhart, sus discípulos como Taulero, San Juan de la Cruz. Pero algo que me parece bellísimo es que aquí el comentarista reconoce que esta vía apofática también está presente en otras tradiciones espirituales y que ahí nos encontramos. Dice, por ejemplo, con el Islam, la palabra que va a significar, aquí lo traduce como inefable, ¿no? Islam inefable, que también es sumisión, pero sumisión a la realidad, a lo incomprensible, al inefable. Dice, y los sufíes, admirables sufíes, dice, que dedican tanto tiempo, tantas largas horas a esta sumisión suprarracional al único, a este Islam. Dice, ¿y qué decir de los monjes budistas? Como por ejemplo el Zen, ¿no? Que el término Zazen lo traducimos como sentarse a solas con el misterio. ¿Qué misterio? Este que no cae en sentido. Expresión tanto de San Juan de la Cruz como de Eno o Huineng, el sexto patriarca Zen chino, conocido como el Buda chino, que va a decir, digamos, en un lenguaje radicalmente distinto, en otra cultura, en otra tradición, pero va a, digamos, expresar esto mismo, lo que no cae en sentido. Y dice, caminos que a juicios del único juez de conciencias posiblemente estén muy dentro del camino verdadero para la vida, Jesucristo. Esto fue ya comentario inclusivista, de teología inclusivista, del comentarista, pero que, digamos, por lo menos trae a colación estos equivalentes homeomórficos, diría Pánica, entre esta mística apofática del rayo de tinieblas del Ciudad Dionisio con otros caminos como el sufismo o el budismo, particularmente el Zen. Muy bien, pues con esto terminamos el comentario de las obras de San Juan de la Cruz, iba a decir, ¿no? Del Pseudo Dionisio de la Pajita. Nos faltan solamente sus cartas, que no por nada, que no es que sean menos importantes, le vamos a echar las mismas ganas que le echamos a las otras obras. Espérenlas. Por acá les dejo los videos de las obras anteriores para que también puedan ustedes acceder a ellas, los comentarios de los mismos. Esperemos les haya enriquecido, interesado este comentario que curiosamente ha sido de los más largos de las obras, siendo el texto más corto. Pero repito, teología mística es pilar, es la base de la teología mística cristiana posterior y que al mismo tiempo recupera la anterior y que a partir de allí podemos criticar, podemos debatir, valorar, porque claro que esta es una mística, digamos, profundamente enraizada en el neoplatonismo, podemos compararla con otras místicas que lo están menos, como la de Teresa de Jesús, etcétera. Sin lugar a dudas, no estoy diciendo que sea ni palabra de Dios, ni que tuviera que estar en la Biblia, para nada, pero que para comprender el fenómeno místico cristiano es una obra
que simplemente no se puede pasar de alto, ¿no? Porque es la que influyó todo lo demás. Bien, repito, espero que les haya gustado. Mi nombre es Elías González. Nos pueden dejar aquí sus comentarios, sus preguntas. También les invito a que se suscriban al canal y que compartan este video y otros de nuestros materiales. Bendiciones, seguimos en comunicación.